Hola, bienvenidos y bienvenidas todos, ¿cómo están? Yo, pues bien, la verdad ando contento, porque mi amiga Cocoa me dejó hacer un video yo solito, y bueno, aquí estamos ahora, Bien, hoy quería hablar de un tema que, a mí me interesa mucho, es sobre Chicken Hit. Aunque, yo no sepa tanto de esta serie, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero, ya me estoy desviando otra vez. Como decía, hoy vamos a ver las opiniones de la gente en IMDb. Creo que así se dice, ¿no? Me da pena equivocarme, pero ustedes entienden. Ahí es donde las personas opinan de películas, series o series web, como Chicken Hit, ya sea cosas bonitas o no tan bonitas. Yo también voy a dar mi opinión sobre esas reseñas, sincera, ver si tienen sentido o si están medio raros, ver cada punto y así, Creo que eso era todo lo que quería decir. Antes de empezar, sin más, vamos a ver las reseñas, ¿sí? Bueno, ya estamos aquí. Veo que Chicken Hit tiene una calificación de 8,7 de 10. O sea, bastante bien, ¿no? Primero vamos a leer las reseñas positivas y luego las negativas, que por cierto, solo hay 5, sí, solo 5 reseñas, curioso ¿verdad? Porque, o sea, Chicken Hit se creó ya por finales del 2020 y me parece raro que solo obtenga 5 reseñas siendo que ya pasaron unos añitos, pero bueno, ya que. Así que, ¿qué tal si nos ponemos cómodos? Puedes prepararte algo de comer. Y fuera luces. Bueno. Aquí va la primera reseña de la noche. Bonito. Todo este espectáculo se siente como un sueño extraño que olvidaste que tenías. Es como una mezcla de Hello Kitty y Vegan Puppy Cat. Me encanta este espectáculo y sus personajes. A veces pienso que los episodios son demasiado tontos, pero están hechos para una audiencia más joven, así que ¿quién soy yo para juzgar? Aún así, en comparación con la mayoría de los dibujos animados de hoy en día, esto es definitivamente genial y deberías absolutamente verlo. En TikTok o YouTube. Yo diría YouTube si no tienes o no usas TikTok, además porque muchos de los vídeos están en compilaciones, así que son bastante fáciles de encontrar. En general, es un espectáculo muy bonito, cálido y lindo. Esta reseñeta tiene algunos puntos que me parecen interesantes, Y pues sí, en los de los episodios tontos, la verdad tiene razón, porque hay algunos que son muy tontos, tanto que ya ni da risa ni se disfrutan, sinceramente. Por ejemplo, esos episodios de por acá. Aunque bueno, creo que esa también es parte de la esencia de la serie, ¿no? Pero, no sé, al final no causan tanto asombro, y eso hace que no sean tan chistosos, Y pues, aunque la serie sea clasificación televisión PG, eso no significa que no se pueda criticar esas cosas, ¿verdad? Bueno, eso pienso yo. Creo que ya es todo lo que quería resaltar de esta pequeñita reseña, como yo, Siento que ya quedó 100% analizada, ¿Qué tal si leemos otra reseñita, sí? Ok, vamos con esta que se titula Aga, 10 de 10 no es nada inapropiado Es amigable para los niños, sin desnudez, palabras de maldición suaves y moderadas, escenas de lucha con gore leve y moderado. Es lindo y de comedia. Bueno, tal vez no sea para los espectadores más jóvenes, pero yo lo calificaría como tipo G, por el gore leve, el gore moderado y la violencia. Este podría ser el mejor espectáculo de todos, como Lucas la Araña. Tanta ternura. Desearía que estuviera calificado como tipo G, y Chicken Hit es el mejor youtuber de todos los tiempos, haciendo vídeos increíbles en su canal de YouTube. Yo prefiero que los niños de 8 a 12 años lo vean, ya que es perfecto para el público infantil. En TikTok también está para todos. Vale. Aquí la verdad no tengo tanto que decir Aunque la reseña tenga razón con lo de la clasificación, yo siento que algunos episodios sí son como curiositos, Pero fuera de eso, yo creo que está bien su clasificación. Digo, comparado con otras series web, la serie es tranquila en general. Y yo pienso, que Chicken Hit también sirve bastante para aprender inglés de forma sencilla y práctica. Porque no tiene tantas palabras difíciles, ni mucho texto en inglés. Además, cada vez que los personajes hablan, salen sus diálogos ahí, y eso ayuda a ubicar qué palabra dicen y cómo la pronuncian. Y pues, para mí eso lo hace casi perfecto, ojo, casi perfecto.
aprender y entender mejor el idioma. Con su toque de comedia exagerado, claro jeje. Bueno, jejeje, sigamos con la siguiente reseña, a ver, esta se titula 10 de 10, perfección. Esta pequeña y encantadora serie web puede hacer feliz a cualquiera cuando está triste, desde los adorables diseños de personajes, hasta la excelente calidad de animación, pasando por la hermosa enseñanza sobre ser tú mismo, hacer lo que te hace feliz y nunca renunciar a lo que amas. Los personajes también están muy bien desarrollados, incluso con lo cortos que son los episodios. El personaje principal, Chick Nugget, es la caricatura más extraña de todas, y ese complemento es como ningún otro. Los demás personajes, Cheeseburger, Ice Cream, French Fry, Coffee, Sody Pop, Slucie Bessel, son divertidos y agradables a su manera, y es difícil no amarlos absolutamente a todos. Pues esta reseñeta es más de lo mismo, No hay mucho de qué hablar ni algo que yo quiera resaltar, sinceramente. Así que, ahora sí vamos a lo que quizás sea lo más interesante para ustedes, jeje. Vamos a ver las dos reseñas, negativas, de Chick Nugget, jejeje. A ver, bueno, esta se llama 2 de 10. De diversión sana e inquietante desorden. Chick Nugget empezó como una serie ligera, adorable y divertida, pero terminó convirtiéndose en un proyecto confuso atrapado en una crisis de identidad. No sabe si ser un producto tierno para vender peluches o un cortometraje de terror psicológico. Lo que antes eran chistes sencillos y personajes entrañables, ahora se transformó en una narrativa oscura llena de temas perturbadores como salud mental, miedo existencial y hasta horror cósmico, todo disfrazado con un estilo visual tierno que solo genera un contraste incómodo y forzado. Un ejemplo claro es la escena en la que Chick controla la mente de Cheeseburger, convirtiéndolo en una marioneta de carne. En lugar de ser un giro interesante, se siente como un recurso barato para impactar y perturbar, sacrificando la inocencia del personaje y alejando a la audiencia más joven. El resultado es una serie que perdió su esencia cómica y se convirtió en un fracaso narrativo. Trama forzada, personajes poco claros y una dependencia excesiva en el shock en lugar de un desarrollo genuino. En conclusión, Chick Nugget pasó de ser una animación accesible y encantadora a un experimento oscuro, incoherente y fragmentado. Aunque prometía diversión ligera, terminó ofreciendo un viaje confuso y sombrío que dejó a muchos fans preguntándose si sus creadores entendieron lo que hacía especial a la serie en un inicio. Wow. Esta reseña, sí tiene varios puntos que me gustaría resaltar y platicar de cada uno. Como por ejemplo, el tema del terror en la serie y eso de que supuestamente no encaja con el tono. Y también lo de su historia mala y que según no está bien estructurada. Bueno, primero lo primero, voy con lo del terror. Dicen que Chick Nugget era una serie tranquilita y relajada que luego se pasó a algo más terrorífico. Pero la verdad, aunque yo no sepa tanto, siento que el terror siempre estuvo ahí desde el inicio. Digo, literalmente uno de los primeros capítulos es de Ice Cream volviéndose un ángel bíblico, Entonces, yo pienso que el terror es una parte súper importante de la serie web, y sin ese toquecito no sería lo mismo, ni tendrían ese sabor sus capítulos, jeje. O sea, sin terror no hay esencia, güey. Técnicamente sí, jejeje. Aunque también debo decir que la serie ha usado este recurso de forma medio exagerada. Como en la etapa del semidios, donde se intentó generar mucho terror. Pero la verdad no salió muy bien que digamos, De hecho, yo siento, creo, y veo que toda esa parte de la etapa del semidios salió medio apresuradita. Aunque el punto de la historia me parece interesante de analizar, Pero bueno, no puedo decir mucho de eso porque Coco va a hablar del lore en otro video. Y además, no es como que yo sepa tantísimo de la historia, así que, ¿qué tal si mejor llamamos a Cocoa para que dé su opinión? ¿Qué podría regalarle a ese roedor? Supongo que... Oh, hola, Cocoa soy yo, Nilo. Oh, Nilo. ¿Qué pasa? Nada, solo te llamaba para saber. ¿Cuál es tu opinión sobre el lore de la serie de Chick Nugget? ¿Qué? ¿Me llamaste solo para eso, Nilo? Sí, claro, Bueno, solo porque eres tú y solo tú. Pues, en simples palabras,
La serie tenía una idea interesante, pero el lore se volvió un enredo con una estructura terrible. Lo que sonaba bien al principio, terminó siendo algo muy poco atractivo. Chick Nugget tiene potencial. Bien, esa fue toda mi opinión sobre la serie. ¿Qué opinas tú? Nilo. Ratón. ¿Qué pasó? Otra vez te dormiste, ¿verdad? No. Jeje, solo estaba. Pensando. Claro. Bueno, tengo cosas que hacer. Nos veremos luego, ¿sí? Adiós, ratón. Adiós, Cocoa. Bien, con todo ya analizado. ¿Qué tal si vamos a la conclusión? Oye, güey, ¿no se te está olvidando algo? Creo que no. Bueno, ya llegamos al final del video. Así que, una mini conclusión o reseña, como quieran decirle. Chick Nugget es una serie, pues, bastante decente en general. Tiene sus cosas como esos episodios tontos o partes de la historia que no destacan tanto, pero lo positivo brilla más, diría yo. Por ejemplo, sus personajes, que tienen personalidades distintas y interesantes, unos más buenos que otros, claro pero hay variedad, y eso la hace bonita. La animación también es sencilla y fluida, y la verdad es una serie perfecta para pasar el rato tranquilito. Las reseñas que comenté hoy creo que ayudan a tener una idea general de la serie y animarse a entrar al fandom, que, por cierto, es muy tranquilo ahí. Pero bueno, esa es mi opinión Si quieres, puedes dejar la tuya en los comentarios, pero así, de forma respetuosa, sí. Vale, eso era todo lo que quería decir, Le deseo un feliz aniversario a Chick Nugget, que ya casi llega, y a ustedes les deseo un día, tarde o noche bien bonita, Yo ya me voy retirando. Chao, cuídense. Bueno, ya terminé. Estoy un poco nervioso y cansado, Bueno, a seguir con mi noche, supongo. Nilo, ya llegué. ¿Recuerdas que me regalaste un peluche? Sí, ¿te gustó el regalo? Sí, mucho. Y quería devolverte el favor. ¿En serio? Oh, eso suena bonito. Lamentablemente no encontré nada que se sintiera lo suficientemente especial para ti. Pero creo que eso ya no importa. Oh, bueno, está bien, no te preocupes. Un abrazo vale más que cualquier regalo, ¿no crees? Sí. Tienes razón.